utilizaréis muebles de mobiliario que él fabrica en vuestros centros educativos, y si no le conocéis, pues próximamente seguro que sí, porque veréis la cantidad de novedades y de cosas chulas que os va a ir presentando para ayudar a tener vuestras aulas mucho más adaptables, más sostenibles y más activas. Pero el objetivo que hoy tiene Federico Giner con este proyecto Aula Futuro es generar conversación con nuestros invitados y con todos vosotros en torno a esta nueva situación, esta nueva realidad, este post-COVID, esta vuelta al colegio, septiembre, etcétera, esta nueva situación, saber si vamos a poder caminar en la dirección de una educación más moderna, más flexible, más acorde con los tiempos que la sociedad nos demanda, y porque, bueno, amigos, el mundo está cambiando, hay muchísimas transformaciones en todos los ámbitos que se está pidiendo a gritos, y educación es una de ellas. Me presento yo, Begoña Vaquero. Pues decir de mí que llevo una mochila de experiencias en torno a la comunicación, a la innovación educativa, a la transformación digital, pero sobre todo al marketing con propósito en el sector educativo, que me gusta una charla como a nadie, que me gusta seguir aprendiendo, y es por eso que cuando Federico Giner me propuso participar en este proyecto, pues no dudé ni un minuto en decirle sí, e invitar y arrastrar a otros, como los invitados que vais a conocer, para que también participaran y que pudierais conocer. Me acompaña Salva, que es el compañero que va a estar canalizando toda la conversación, porque claro que sí, los invitados son muy importantes, pero más importantes sois vosotros. Queremos escucharos, queremos saber vuestras opiniones, canalizar todas las preguntas y dudas que podáis tener y queréis transmitir a los entrevistados, y también que expreséis vuestras emociones, porque en el ámbito presencial lo hacemos con toda normalidad, y tenemos que saber llevárnoslo al online. Se pueden poner palabras como bravo, aplauso, utilizar emojis, que los entrevistados seguro que van a agradecer, porque siempre uno se viene un poquito arriba. Y yo, antes de dar paso a Fran, quisiera aportar mi granito de arena a esta tarde de hoy. Nada, algo sencillo, 3 ejercicios que me encantaría que hicierais pues esta tarde o mañana cuando tengáis un ratito. Son 3 ejercicios muy sencillos, pero que creo que son bastante reveladores. El primero es googlear la palabra transformación educativa, transformación de negocios, transformación de empresas, transformación de personas, transformación del mundo, y daréis cuenta cómo todas esas palabras devuelven un mínimo de 58 millones de búsquedas por minuto. La otra que os aconsejo es que sigáis a Ter. Ter es una youtuber que es arquitecta, tiene 28 años y representa a una generación que es la generación millennial, que creo muy importante y muy interesante entendamos cómo entienden ellos el mundo, porque entre otras cosas esta generación va a ser vuestros futuros papás, que van a llevar al colegio a vuestro colegio, sus hijos a vuestro colegio, perdón. Y por último, pues invitaros a que en cualquier portal de empleo, incluso en LinkedIn investiguéis un poquito cuáles son los perfiles profesionales, incluso las profesiones que las empresas están demandando, y veréis cómo os va a sorprender la cantidad de cosas que ni siquiera a veces sabemos que existen o que se están pidiendo. Os aseguro que con estas 3 cosas vuestra mentalidad, si no ha cambiado ya, lo va a hacer a partir de que hagáis esos ejercicios. Y ahora sí paso, que tengo muchas ganas de presentar a Fran Corbí. Bueno, Fran Corbí es una autoridad en educación. Él es propietario y director de centros del Colegio British School, del Colegios British School en Alcira, Játiva y Gandía, vicepresidente de ACADE, y es miembro de la ejecutiva nacional de la Asociación de Colegios Británicos. Pero sobre todo lo que me gusta de Fran es que sé que es un gran comunicador y que saca no sé de dónde tiempo para un programa en la radio que dirige, en Intereconomía Radio, que se llama Educación, y que está apretando y generando también mucha conversación
conversación con los políticos para animarles y hacerles entender que el sistema educativo necesita de un cambio. Y sin más, Fran, te doy la palabra, nos va a hacer una pequeña presentación primero de 15 minutos, inmediatamente vamos a pasar a lanzarle preguntas y cuestiones para generar, insisto, esa conversación. Gracias, Fran, por estar con nosotros. Muchas gracias, Begoña. Es todo un placer, un honor encontrarnos en estos momentos para hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, que no es otra cosa que la educación. Gracias, Begoña, por esta iniciativa. Gracias, amigo Federico Giner, de toda la vida, compañeros en educación y amigos en persona, tanto de Federico Giner como de José Sanfélix, personas que quiero, que aprecio y que siempre nos encontramos, ¿no?, en todo lo que son los saraos de la educación. Y por supuesto no dudé ante la llamada de Begoña Vaquero pues, en asistir y en acompañarlos tanto como vicepresidente de ACADE, como ponente, como amigo de la casa. Y gracias, Salvador, por tu gestión y también por tu compañía. No vamos a tener mucho tiempo, con lo cual me gustaría empezar, ¿no? Primero, pues vamos a analizar cómo... Yo creo que todos tenemos muchas ganas en estos momentos que hemos pasado estos meses tan extraños de confinamiento. Son momentos y tiempos en los que todos nos ha de servir para analizar, para desear cambios y para entender dónde cojeamos, ¿no? Y yo creo que todos hemos visto muchas carencias en el sector educativo y bueno, pues todos hemos podido evolucionar, poner e implantar las mejores soluciones, pero creo que todos tenemos claro que esto nos ha de hacer ver, nos ha de dar la visión de que no se tiene que quedar como una mala experiencia, sino como una experiencia de crisis que debe de servirnos para crecer, para mejorar, para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Qué mejor la historia, que a mí me gusta mucho la historia, pues siempre nos dice que los grandes tiempos de crisis han dado paso a revoluciones y yo soy de los que desea una revolución en el mundo educativo. Estamos con una experiencia de confinamiento que no ha sido agradable para las familias, ni para los docentes, ni para el sector educativo, y estamos también, mira por dónde, en un cambio de ley educativa, una ley educativa en la que no está complaciendo a muchos sectores, ni sociales ni de agentes educativos. Nos sentimos todos un poco de lado, ¿no? Begoña hablaba de mi programa de Educación Radio y efectivamente he podido hablar con el secretario de Estado de Educación, con exministros de Educación, hacerles entrevistas y todas las entrevistas eran las mismas. Oiga, ¿por qué no permiten un cambio educativo real, un cambio educativo necesario para que nuestras generaciones más jóvenes realmente les estemos formando a las profesiones que se están demandando ya hoy día? Nuestro sistema educativo en muchos aspectos no está contemplando lo que se debe contemplar para las profesiones del presente y futuro ya. ¿Y por qué, por cierto, no cuentan con los agentes educativos? No sé, yo me siento con gente de sindicatos, de patronales, para hablar de lo que es la ley educativa de docentes de la pública, la concertada y la privada, y creo que más o menos tenemos unas ideas muy certeras de cuál debe ser el sistema educativo del siglo XXI. Y es un sistema alejado a lo que hoy día se está contemplando. Y una de las cosas, de las razones seguramente, es porque ni se está dejando aunar a todos los agentes educativos y escuchar, ni se está pactando y haciendo una ley realmente innovadora que cambie realmente el espectro y el futuro y genere generaciones mucho más fuertes a nivel educativo y que puedan competir a nivel al menos europeo, ¿no? Creo que ya todos tenemos claro que nuestra competencia no es la provincia, no es la gente de la localidad, la competencia es el mundo. Estamos en un mundo laboral globalizado y no estamos preparando suficientemente a nuestros jóvenes. Y para ello tenemos que ser generosos y tenemos que darnos cuenta que no podemos estar siempre con los tópicos de, hombre, pues a mí me ha ido bien en la vida, tampoco está tan mal el sistema, tampoco está tan mal, qué pobre es eso cuando se habla de un sistema educativo, ¿no? Oye, pues la memorización es muy buena. Bueno, pues yo creo que pocos trabajos vamos a necesitar
una memorización exclusiva, cuando el 80% del aprendizaje del sistema español se basa en una evaluación por memorización. Creo que está excesivamente condensada, ¿no?, la competencia memorística para lo poco que se contempla en el mundo laboral, ¿no? Con lo cual, tenemos que eliminar esos tópicos para abrirnos a un espectro de esa nueva educación, ¿no? Porque además el mundo laboral, como decía, no va a ser el mismo y evidentemente la juventud tampoco es la misma. Tiene muchísimos más factores, distractores, divertidísimos como para que nos interese un aprendizaje aburrido. Fíjense que el mercado actualmente, las profesiones más demandadas, yo aquí les he puesto las profesiones más buscadas en el 2020, ¿no? Arquitecto de computación en nube, desarrollador Java, ingeniero de automatización, director de comercio electrónico, preventa ciberseguridad, el más cotizado del mercado, por cierto, director de sistemas de información, director de comercio electrónico, director... Oiga, estas profesiones no existían hace 10 años y ahora son las más demandadas en el mercado. Las profesiones han cambiado y, por tanto, el sistema educativo debe de cambiar. ¿Qué competencias debería aportar un sistema educativo a estas nuevas generaciones? Pues miren, yo la primera que pondría sería la mentalidad de desarrollo. Vamos a jugar a que nos dejan, o me dejan al menos a mí decir, oye, ¿qué debería de cubrir nuestro sistema educativo? Y cuando diga estas cosas vamos a hacer un análisis que digamos, si creemos que lo está contemplando nuestro sistema, y si creemos que realmente es tan necesario, siempre pensando en el futuro y en la formación futura profesional o de estudios superiores o del mundo laboral. La primera sería la mentalidad de desarrollo. La actitud de querer crecer y superarse constantemente es un valor muy importante dentro de una organización. Desarrollar el ámbito de la motivación y la autoestima mejora totalmente el rendimiento y la productividad en el trabajo, así como el ambiente, tanto en el entorno educativo como en la futura empresa. Un alumno motivado, un alumno con autoestima, un sistema que potencie esa autoestima, es un alumno que genera generaciones fuertes, alumnos fuertes, que crean en sí mismos y que sean competidores y que les guste además implicarse en el aprendizaje y en el crecimiento. La creatividad, aportar un toque creativo, ¿vale? El sistema educativo debe de contemplar un toque creativo que potencie la creatividad, el toque original, diferencial de cada acción que realicemos. Estamos en un sistema educativo demasiado formalista en el que el alumno tiene poco espacio para potenciar algo que luego se le va a pedir, y es que sea creativo, que sea diferenciador. No hay un producto que se posicione en el mercado que no se diferencie. Y creo que no estamos contemplando suficientemente en nuestro sistema educativo la creatividad. La inferencia del conocimiento. Miren, yo creo que es un error el aprender por temas, por unidades. El alumno estudiar un bloque de conocimiento y evaluar solo ese bloque del conocimiento le impide conectar los conocimientos de distintas áreas y de distintos campos del conocimiento. Creo que se debería de fomentar la inferencia del conocimiento. El pensamiento crítico e innovador es importantísimo. El poder contar con nuevas ideas desarrolladas de una manera original. Ya establecido, deberíamos de tener un sistema en el que potencie la innovación, que no se cape, que no se frustre. El otro día una alumna me decía que su profesor la había suspendido en economía de la empresa, edad de bachillerato, porque esa alumna se había estudiado todo el folleto diferenciador de Nespresso y lo había intentado plasmar en el examen y el profesor le suspende porque no estaba en los apuntes. Creo que es un error el acartonar, ¿no?, al alumno en ese
en un bloque de apuntes y no permitirle la innovación. Las dotes de comunicación. Un sistema educativo debe de contar, y mucho más hoy día que contamos con sistemas de comunicación como el que estamos ahora, creo que se debe de potenciar la capacidad para comunicar de forma correcta y saber destacar los puntos fuertes de cualquier actividad que realicen los alumnos. También el pensamiento crítico, tener la capacidad de analizar, de extender, de evaluar cada acción con sus diferentes fases y resultados, es lo que hace que una persona pues, tenga la posibilidad de seguir mejorando. Si no hay pensamiento crítico, no estamos potenciando niños o niñas que sepan aportar soluciones a cualquier problema. Y creo que el sistema educativo debería de tenerlo totalmente en cuenta. Cómo no, la competencia tecnológica. Este confinamiento nos ha dejado la muestra clara de que no hay competencias tecnológicas suficientes ni en los alumnos, ni en los docentes, ni en las escuelas o en los estudios universitarios también, en los estudios superiores. Creo que deberíamos de pasar, el otro día tuve la oportunidad de entrevistar a una ministra de Educación que ahora está en Europa con la digitalización en Europa en la educación. Y hablábamos justamente de que no tiene sentido que sigamos impartiendo la informática a nivel usuario. Tenemos que impartir la informática a nivel de programación, de robótica, de algoritmos, de dejar... yo el otro día en mis colegios pues, presenté a un grupo de alumnas, pero que eran de primero de ESO, y a un concurso internacional de creación de apps que habían creado su propia app. Creo que debemos de hablar de eso y crear una app maravillosa. Creo que los colegios deben de formar eso, pero para eso deben de estar el personal docente preparado y formado para esas competencias tecnológicas. Debemos de tener un sistema educativo que potencie el liderazgo. En cualquier equipo debe existir la figura del líder que sea encargado pues, para poder liderar, inspirar, coordinar, convencer, escuchar. Esas competencias se tienen que enseñar desde pequeño y creo que nuestro sistema educativo debería contemplarlo junto con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la clave del éxito de la persona y como trabajador. Una persona que sepa empatizar con los demás es una persona que puede trabajar en equipo y que puede liderar. Estas son para mí, las competencias que principalmente que deberían de desarrollarse en el sistema educativo concretamente y que, en mi opinión, no se están desarrollando con la intensidad que debieran. Si ahora vemos las claves pues, en educación, pues tenemos que ver, pues, esto es de este año, ¿no? Pues que sube el fracaso, de nuevo el fracaso escolar, que España vuelve a estar en la cola del abandono escolar, que tenemos un abandono escolar que, bueno, pues estamos hablando de un 36% de alumnos de 18 a 24 años que no están estudiando, señores, casi un 40% de alumnos dejan los estudios por un fracaso escolar. Los estudios no enganchan, no les están formando, no les están enganchando, no les atraen y es un error porque si el sistema educativo fuese más empático, más atractivo y que fomentara estas competencias que son las necesarias, creo que se verían mucho más reflejados en esa necesidad de lo que tienen que seguir progresando y avanzando, ¿no? Bueno, pues como decía antes Begoña, pues googleando pues se puede encontrar cifras estremecedoras sobre el tema del fracaso escolar en España, con lo cual evidentemente es necesario un cambio de la ley educativa, un cambio consensuado y un cambio de verdad, ¿no? Tenemos alumnos que han fracasado en sus estudios y que la escuela jamás los ha contemplado como buenos estudiantes. Tenemos a un Charles Darwin, a un Thomas Edison, a un Picasso, a un Winston Churchill. Tenemos ya en el pasado, la escuela no protegía ni defendía ni identificaba el talento. Creo que debemos de pasar a un sistema mucho más global en el que el talento sea la clave y no obsesionarnos tanto con una igualdad que no existe. Yo considero que uno de los fallos del sistema educativo español es siempre considerar la igualdad como la garantía de la eficacia educativa, cuando lo menos eficaz es considerar igual a todos los alumnos, ¿no? Y por tanto deberíamos de pasar a un tipo de profesorado y de aprendizaje en el que el profesor cambie ese modelo
de tú cállate, yo hablo, sino pase a un modelo mucho más pasivo de profesor, donde el alumno tenga la actividad, donde el alumno pueda diferenciarse, donde el alumno pueda hacer y aprender todas esas competencias que permitirían que el alumno se integrara y se implicara mucho más en su aprendizaje. Los tiempos del COVID evidentemente han puesto en evidencia, pues evidentemente que el personal docente debe de seguir adquiriendo competencias digitales, la necesidad de orientar un sistema de aprendizaje mucho más, que proteja mucho más al individuo, al alumno como individuo y no como parte de un grupo, a un trabajo más autónomo, un trabajo que potencie del alumno la investigación, la creatividad, el aprendizaje más autónomo y un sistema de evaluación también porque fíjese, la pregunta de todo el tercer trimestre ha sido ¿cómo evaluamos a nuestros alumnos? Pero qué pena da esto, ¿cómo vamos a evaluar? Claro, si tenemos que evaluar con bloques de contenidos, si la Wikipedia lo pone todo, van a copiar. Claro, es que igual el sistema de evaluación no es el que deberíamos de tener. No creemos que igual un sistema de evaluación debía del alumno demostrar el saber hacer, exponer conocimientos, hacerlos a través online, responder preguntas, analizar, inferir. Creo que hay muchos sistemas de evaluación en el que realmente en la Wikipedia no sería un problema para el sistema de evaluación, pero si lo basamos en un sistema formal e igualitario, pues encontramos que es muy difícil hacerlo en un sistema pues, con un problema de la situación en confinamiento. Y me gustaría acabar con el genio Howard Gardner, a ver si se me pone, bueno, pues recoge un poquito lo que estamos hablando en estos momentos. Perdonad, que se me ha ido la transparencia y con esto termino y paso a las preguntas que Begoña y todos los que nos acompañen. Lo he intentado resumir al máximo, Begoña. Desde luego, desde luego. Oye, pues muchísimas gracias por ese resumen que yo creo que nos ha puesto en contexto. Nos has hablado para hacer un... Voy a terminar con el vídeo este, que es el resumen de Howard Gardner, y entonces damos paso. The first one is we should individuate education. That means instead of teaching everybody the same thing in the same way, we should find out as much about each learner as we can and try to teach that learner ways that make sense to his or her particular ways of thinking. And this is possible now because of computers. It was never possible before. Now because of computers, there are many ways to teach algebra, there are many ways to teach Chinese, there are many ways to teach geography, and vary teaching, the learning, and the assessment in terms of the individual learner. The second implication, besides individuating, is pluralization. Pluralization means teach anything that's important in lots of ways. Nothing that's important can only be taught in one way, whether it's the theory of evolution in biology, or whether it's the notion of zero mathematics, whether it's the history of Brazil. There are many, many ways in which we can teach it. And if you teach something in many ways, two things happen. First of all, you reach more young people, more old people, because some people learn better from stories, some people learn better from movies, some people learn better from debate, interaction. Second of all, you show what it means to really understand something. Because you really understand something well, think about it in lots of ways. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fran, por todas las cosas que nos has mostrado. Creo que nos has hablado yo he cogido así los apuntes que me han parecido muy interesantes. Propones más colaboración, ¿no? Para que se lleve a cabo, me ha llamado la atención, para que este sistema educativo que parece que está alejado de lo que el mundo, como decíamos, está pidiendo, ¿te parece que hay que hacer mucho más por colaborar entre varias partes, además de la comunidad educativa? Supongo que apuntas hacia otros ámbitos. Entonces, bueno, me viene al hilo preguntarte cuáles son las tendencias por las que deberíamos de empezar a canalizar todo este nuevo sistema, esta manera de educación, ¿no?
Bueno, pues yo te diría que lo primero, deberíamos de abrir los chakras, a dejar y perder el miedo, como he dicho antes, a esa igualdad que yo creo que genera una tranquilidad falsa a los creadores de las leyes por generar un clima garantista, a también a dotar al profesorado de la autoridad para poder evaluar. El problema está en que cuando un profesor tiene que evaluar y demostrar absolutamente que todo es muy difícil un sistema de competencias. ¿Por qué? Porque no es tan evaluable objetivamente. Y creo que tenemos que dignificar mucho al profesorado, transmitir a la sociedad esa confianza hacia el docente para poder pasar a un sistema mucho más de competencias necesarias, ¿no? Yo potenciaría un sistema en el que se descubra la pasión por el aprendizaje hacia el alumno, evidentemente, como pongo, pues, educar en el pensamiento crítico y sistémico es muy importante para el alumno. El alumno debe de, desde estos sistemas de pensamientos, el alumno va a resolver problemas de forma mucho más eficaz y razonable, ¿no? Los va a hacer analíticos y les ayudará a saber clasificar la información en viable y en no viable. Les hará un alumno mucho más curioso, más empático por el aprendizaje, menos aburrido, ¿no? Querrá saber investigar mucho más desde estos sistemas de pensamiento crítico y sistémico, ¿no? También Howard Gardner, el descubridor de la teoría de las inteligencias múltiples, ya nos recordaba que hay que desarrollar mucho más otras inteligencias que las meramente paramétricas del sistema educativo, ¿no? Inglés, matemáticas, ciencias, eso está muy bien, ¿no? Pero el arte, la música, el deporte, un lugar importante. ¿Y por qué no el conocimiento de otros? Miren, yo en mis colegios hace 2 años me inventé una asignatura que se llama CIRRICH, para primaria, CIRRICH de enriquecimiento, que son todas aquellas que no son extraescolares, son curriculares, pero cada 6 semanas realizamos actividades que no están contempladas en el currículum para descubrir esas inteligencias, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no jugar al ajedrez? ¿Por qué no jugar al Magic? ¿Por qué no tocar la guitarra eléctrica? Creo que, ¿por qué no jugar al cricket? Quiero decir, todo aquello que no esté contemplado en el currículum, ¿por qué no darle la oportunidad a ese cerebro, a ese alumno, de descubrir un talento y enriquecer, ¿no? Mucho más el aprendizaje, ¿no? También es importante partir de también otros tipos de trabajo, porque, por supuesto, como decías, ¿qué se debe hacer? Pues se debe de potenciar mucho más la digitalización de la enseñanza, pero implicando a todos los agentes educativos. Los docentes somos los primeros que debemos de pasar por el aro y que tenemos que implicarnos en esto. La digitalización no es un problema, es una solución y por tanto debemos de ser parte de esa solución. Trabajar también en otras formas de trabajo cooperativo, potenciando el arte, potenciando el miedo escénico, las exposiciones. Yo creo que es muy importante también saber eso y sobre todo adaptar los contenidos haciendo una conexión de la escuela con el mundo real. Muchas veces estamos impartiendo cosas que realmente el alumno las viviría y las descubriría mucho más sencillamente pensando. Yo siempre he dicho un ejemplo. Yo recuerdo que igual como a todos vosotros o a la mayoría de todos ustedes les enseñaron las unidades de medida en una pizarra con una escalera, ¿no? Que ponían metro, decímetro, centímetro, por 10, por 100, por 1000. Y yo decía, ¿y qué es un metro? ¿Por qué no se puede enseñar? La primera clase de medidas es ponte a hacer y a contar pasos de este pasillo. Y luego vamos a contar con palmas. Y luego te voy a dar una cinta métrica que vas a medir todo el colegio. Y cuando ya tengas aquí entendido lo que es el espacio, vas a hacer una estimación de cuántos son este pasillo. Y cuando digas 50 metros y el pasillo mida 54, entonces ya te voy a explicar lo que son los cambios de las unidades de medida. Es decir, conectemos el aprendizaje con el mundo real porque eso generará muchísimo más empatía al aprendizaje. Y Fran, ¿y cómo? Porque claro, son muchas cosas, ¿eh? Y yo digo, ¿y por dónde empiezo? Porque muchas veces se dicen, bueno, pues claro, hace falta digitalización, hace falta desarrollar otras muchas competencias, la comunicación, tal, y son muchas cosas a la vez. Entonces, si yo quiero ese cambio y además tengo que darle la vueltecita, que los contenidos no sean los de toda la vida y que estén encapsulados y conectarlos con el mundo,
digo, vale, ¿por dónde empiezo? Pues mira, yo empezaría por una legislación educativa mucho más flexible y laxa y amplia que dote a los centros educativos de una personalización o de la posibilidad de personalizar. Si vamos a otros países europeos, por ejemplo, en Inglaterra, pues los colegios tienen personalidad propia. Hay colegios que son realmente especialistas en música, otros en artes, otros en biología. Quiero decir, ¿por qué no dejamos al centro educativo como motor del cambio? No hace falta que para el cambio lo pongamos todo, sino creo que hoy día, a pesar de tener una ley educativa bastante restrictiva, los centros educativos muestran su voluntad de aportar algo más de lo que dice la ley. Y aún así no tenemos mucho espacio. Yo lo haría a través de una ley que potencie, permita la excelencia educativa y la diferenciación. Pero en España hay que perder el miedo a la diferenciación, porque las leyes son muy restrictivas. Quiero decir, para toda la enseñanza concertada y privada, el 100% tiene que ser totalmente lo que te diga la ley. Yo recuerdo cuando empezó la informatización de la escuela hace muchísimos años, que no se permitía dar informática en el horario curricular porque no estaba contemplado en la ley. Oiga, yo tengo un aula de informática, ya, pero es que no está contemplado. Hasta que no lo contemple usted no puede darlo. Hágalo como extraescolar, pero oiga, qué pena. Entonces yo creo que deberíamos, bueno, y en enseñanza privada contamos como mucho con un 30%, ¿no? de posibilidad. Yo creo que si se generara un marco legislativo básico y común para todos, pero con una laxitud suficiente y flexibilidad suficiente, sí que las escuelas se convertirían en el motor, ¿no? Yo siempre he dicho, hace 5 o 6 años me salió el otro día en Facebook un recordatorio de un artículo que salió de una entrevista mía que ponía: el cambio educativo no vendrá de los políticos, vendrá de la sociedad civil. Y soy convencido de eso, porque si realmente queremos ese cambio educativo, tiene que hacerse a través de una ley que permita a los que nos dedicamos a esto aportar ese cambio educativo, cada uno diferenciadamente, y que la sociedad luego elija, porque si tuvieran un derecho a las familias de elección de centro real, los centros generarían proyectos educativos maravillosos para ser elegidos y, por tanto, se haría ese cambio. En mi opinión, se haría de forma al revés. No hace falta una ley, sino hace falta una no ley o una ley laxa para potenciarlo. De hecho, yo creo que cada vez más, y en los tiempos actuales, el tema COVID nos lo ha demostrado, que los mayores cambios, las mayores transformaciones, como decíamos, en otros ámbitos, si nos salimos o llevamos la mirada a otros sitios que no sea lo educativo para luego volvernoslo a traer, están viniendo de los cambios que la propia sociedad está pidiendo, más allá de la ley, hay que hacer, ¿no? Que están saltándose incluso algunas leyes para luego volverlas a hacer, ¿no? Eso es una verdadera Mucho transformación. miedo, ¿no?, a dejar ese espacio al personal docente. Yo creo que critican que la sociedad no dignifica al profesorado, y yo creo que la legislación no dignifica al profesorado, porque si permitieran esa confianza a todo el personal docente en España, yo creo que sorprendería mucho en toda la creatividad y todas las ganas que hay de aportar lo mejor a los alumnos. Por tanto, yo creo que es tan fácil como ese marco legislativo amplio para que permita a generar proyectos diferenciadores en los centros educativos. Con lo cual, eso también me da pensar que yo veo, o lo que veo en mi entorno, cuando trabajo con algunos centros y hablo con profesores, con directores, con responsables de educación, que en muchos centros ya hay ese motor del que hablabas antes, esas ganas de generar, y que se están haciendo muchísimas iniciativas, a cual más bonita, más potente, más poderosa, bueno, en fin, que son dignas, ¿no?, de mencionar. Pero parece ser que siempre nos encontramos con la misma, que es uno de esos mieditos que antes apuntabas tú, que no sé si lo podríamos marcar como esas tendencias que decíamos, de siempre nos encontramos en la piedra del sistema de evaluación. Claro, porque el sistema de evaluación también debemos de cambiar el paradigma de pensamiento, ¿no? Yo creo que el sistema de evaluación, primero, creo que le damos tanta importancia a la igualdad de la oportunidad de la evaluación, que se está pervirtiendo de lo que es una evaluación justa con una evaluación igualitaria
y no debe ser igualitaria. Primero, la evaluación puede ser muy diferenciada en muchas áreas. Hay evaluación continuada, hay evaluación que puede ser la autoevaluación del alumno, hay evaluación a través de proyectos, a través de exposiciones, a través de 1000 historias que se pueden, que donde el alumno realmente se va a implicar mucho más. No va a ser posible, en esos tipos de evaluación no es posible ponerse a estudiar 2 días antes, como hacía yo para estudiar antes del examen, porque si me lo estudiaba mucho antes lo iba a olvidar, pues me lo estudio 2 días antes. Ese sistema de evaluación que pensamos que es tan garantista, realmente para mí lo que no está garantizando es un aprendizaje eficaz. Bueno, de hecho yo diría que pueden ser complementarios, ¿no? Claro, Perdón, la ignorancia, pero... Está la evaluación formal, pero también deberíamos de complementarlo con muchos más tipos de evaluación, que además esas evaluaciones contemplen las competencias de las que estamos hablando, que son las que realmente el alumno puede seguir implicando. Si un alumno no ha hablado en público nunca, difícilmente vamos a hacer un buen líder, ¿no? O vamos a desarrollar las competencias de comunicación, ¿no? del alumno. ¿Por qué no lo incluimos todo esto? Forma parte del proceso de aprendizaje y del proceso de evaluación. Tan importante como siempre lo ha sido la comunicación, pero ahora presencial, no presencial, en muchísimos canales, poder comunicar a través de todo y de manera igual o diferente como requiera la situación, tan importante, ¿no? Y a veces no se le atiende. Muy importante. Muy bien. Tengo más preguntas, Salva, pero yo quisiera pasar el turno. ¿Qué me dices? Sí, porque ¿Cómo hay gente están? que está... Sí, porque hay gente que está preguntando y bueno, pues vamos avanzando un poquito. A ver, José Manuel nos pregunta ¿qué opinas de las aulas colaborativas? Bueno, pues efectivamente es una de las competencias de las que hemos hablado, ¿no? Yo creo que el aprendizaje es mucho más atractivo y más divertido en aulas colaborativas. Mira, por el hecho justamente de que somos diferentes y por el hecho de que tenemos talentos y virtudes y carencias diferentes, el aprendizaje colaborativo es muchísimo más atractivo, ¿no? Y mucho más complementario. Gallstad decía que, bueno, pues, que la suma del todo muchas veces no es menos poderosa que la suma de las partes, ¿no? Yo creo que en esa suma de las partes tenemos el descubrimiento de que cada uno puede ir descubriéndose en esas áreas, en esos talentos y complementándose del talento que tiene al lado. Yo creo que debemos de luchar por un sistema en el que el fracaso no se tenga como norma generalizada. Lo que hace que un alumno fracase es la frustración. El tú no vales, tú no vales es lo más duro que puede tener un niño en su crecimiento. Por tanto, si potenciamos un trabajo colaborativo, el alumno nunca va a sentirse solo, siempre va a poderse apoyar en los talentos de sus compañeros y siempre puede aportar sus propios talentos diferentes a la de sus compañeros. Con lo cual, estoy totalmente a favor. Nacho está totalmente de acuerdo contigo en que hay que evolucionar como en otros sectores como la sanidad, la banca y el turismo y que apoya la iniciativa de hacer una hoja de ruta apolítica y llevada por técnicos expertos como tú. Y además pregunta que cómo se podrían abordar todos estos cambios, ¿no? ¿Sería necesario aumentar el ratio de profesores o bien cambiar el rol y la formación de los profesores? Bueno, gracias Nacho por darme más faena. Pero sí, yo creo que efectivamente lo deseable sería eso. El problema está en que la capa política venga de donde venga. La esfera política es excesivamente expansiva y quiere regular absolutamente todo y controlarlo todo. Y creo que debían de ser muy generosos el de realmente hacer una comisión de expertos educativos de distintos ámbitos, de distintas áreas y que pudiéramos crear un sistema educativo bueno y válido para todos y para mucho tiempo. Porque la estabilidad también educativa brilla por su ausencia en España. Respecto a la pregunta del docente, evidentemente yo no estoy hablando de ratios, estoy hablando que también un buen sistema educativo merece recursos materiales y recursos personales. No hay calidad educativa sin suficientes personas y no hay calidad educativa sin suficientes recursos.
pero también, evidentemente, el rol debería de cambiar. El rol del profesor debería pasar a un rol mucho más, pasivo respecto a la actividad que tiene hoy, mucho más colaborativo, mucho más agitador de mentes. Debe ser un mediador, ¿no? Y no el líder absoluto de la clase, que es el que dirige y el que dice cómo se dicen las cosas, sino el que el alumno vaya descubriendo el aprendizaje día a día mediante cosas que va proponiendo el docente. Eso es lo que me gustaría a mí. Muy bien, muchas gracias. Begoña, continúa. Vale, uy, fenomenal, porque Venga, tengo una tengo alguna chulísima. más, pero me la reservo para después. Vale, yo tengo una chulísima que esta no la tenía en el guión, Fran, me va a matar. Luego te tienes que ir a la reunión de acá de que lo sé y vas a ir acordándote de mí en el WhatsApp. Me encanta. Pero bueno, me ha surgido porque además tiene mucho que ver también con mi persona. Has nombrado antes una palabra que me encanta y me parece maravillosa, que es diferenciación o especialización, y que la utilizamos mucho en el mundo marketing o en otros sectores, ¿no? Para que nos entendamos, o en la parte de negocios. Las cosas que no son diferentes no se pueden vender. Tu marca, incluso nuestra marca personal, tiene que diferenciarse del resto. Y estás hablando ahora claro, de que en los centros educativos también, cuando una de las cosas que yo veo a veces, insisto, cuando trabajo, es que queremos hacernos maestros de todo o poner todo en valor. Y una de las cosas que yo digo a las personas con las que trabajo muchas veces es, pero ¿por qué no decidís por aquellas cosas que el entorno quiere y por tanto lo conectáis y así os hace diferente? ¿Qué tienes que decirnos de eso? Me parece un tema apasionante. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la sociedad no desea ser tan guiada y tan estereotipada a todo. Yo creo que lo maravilloso, en mi opinión, serían centros educativos innovadores, diferenciadores, en las que la sociedad pudiera elegir el centro educativo que más le atrae, porque le atrae. La sociedad no es tonta. La sociedad sabe lo que quiere, pero no todo el mundo quiere lo mismo. Con lo cual, ¿por qué no permitir en esa diferenciación social los proyectos educativos diferenciados, en donde cada centro educativo pues potencie, tenga por supuesto un marco común mínimo y luego potencie lo que quieran? Y si hay uno que potencia tocar el violín, pues la sociedad que busca que toquen el violín y que salgan de ahí genios del violín, pues acudir a ese centro educativo porque lo desea para su familia. Yo creo que sí que se debería de potenciar esa diferenciación, igual que se debería de potenciar la diferenciación vocacional en las etapas educativas. Yo, por ejemplo, no quiero ser muy polémico, pero sí que, por ejemplo, yo soy de los que piensa que la secundaria debería de seguir como está, con todo el conocimiento de todas las áreas del conocimiento como está, pero el bachillerato debería ser totalmente vocacional. En mi opinión, creo que un bachillerato debería de formar para los estudios superiores vocacionalmente. Es decir, oye, ¿tú qué quieres estudiar? Ingeniería aeronáutica, vas a dar matemáticas, física y dibujo técnico por las orejas. Y te vamos a elevar mucho y vas a hacer muchas horas. Para mí no tiene sentido que en estos momentos alguien que quiere hacer aeronáutica haga el doble de horas de lengua castellana, valenciano, en mi caso de Comunidad Valenciana, filosofía, lengua extranjera, historia de España. Oye, ¿y cuándo voy a dar dibujo técnico? No, eso en segundo bachiller, 4 horas. Pero 4 horas en 2 años. ¿Pero por qué? Pero si yo voy a entrar en aeronáutica y además se me va a calificar en una nota de corte que va a marcar si puedo entrar o no, si sé lengua castellana, valenciano, filosofía e historia. Pero ¿por qué no se me prima el conocimiento de las áreas vocacionales? Porque yo puedo ser un talento tremendo en física y ser un desastre totalmente en lengua castellana. Y no voy a entrar a físicas por culpa de eso. Por cierto, historia real que yo he vivido, ¿no? Ay, me la contabas el otro día que hablábamos. Sí, cuéntala, por favor. Pues es de un chaval, fíjense que estaba en un acto con varios premios Nobel, el día 9 de octubre, el presidente de la Generalitat invita a personajes de la sociedad civil, en las que tengo la suerte de encontrarme en ese acto, y además acompañaba a un alumno mío que había ganado un concurso de jóvenes talentos. Y había otro chaval que era de Alcoy, no era de mi colegio, no lo conocía, y era el típico que se notaba, pues bueno, pues como muy inteligente, excesivamente inteligente, y se puso a hablar con el señor Manuel Toaria,
de física y empezó a hablar y el señor Toaria me dijo, madre mía, este chico lo que sabe de física. Es que yo, decía así medio mal señor Toaria. Y le pregunté a este chico, oye, ¿tú qué estás en la Universidad de Físicas? Porque ese chico había ganado, por cierto, el concurso de jóvenes talentos que se lo entregaron 15 premios Nobel, ¿vale? Un invento que el tío se inventó de un GPS para ciclistas que cuando se caía se hinchaba el chaleco y hacía una geolocalización con el radar para localizarlo aunque no hiciera nada, ¿no? Bueno, pues ese chico estaba haciendo un FP en Alcoy porque no había podido acceder a la Universidad de Físicas porque él dijo, yo solo sé de físicas. Y entonces no pudo alcanzar una nota de corte porque la nota de corte está basada en las asignaturas generalistas de lengua castellana, valenciano, filosofía, lengua extranjera. Y para mí, ese chico, pues el sistema le ha capado, le ha frustrado y ha frustrado al talento. Y por tanto, yo soy de los que piensa que un bachillerato no deja de ser justo e igualitario si se potencia lo vocacional y, por tanto, la dificultad está en las asignaturas que corresponden y que tienen relación con el grado al que vayan a cursar. Y no se hace una igualdad de una tabula rasa para todos los que vayan a entrar, porque evidentemente cuántas personas han podido dejar de acceder a carreras, cuántos premios Nobel hemos perdido por no tener a esos talentos identificados que hayan podido acceder al sistema universitario, por generar un sistema que decimos que es objetivo e igualitario, cuando creo que se está confundiendo, ¿no? La igualdad de oportunidades con bueno, pues con lo vocacional y con la necesidad de dar al alumno en las etapas superiores un aprendizaje mucho más focalizado al talento y a lo vocacional. Foco, 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 talento, talento y vocacional, ¿no? Salva, ¿tenemos alguna preguntita? Sí, nos pregunta José Manuel que cómo podemos ayudar a los profesores para poder cambiar el proceso de aprendizaje. Formación, formación y formación. Lo que pasa es que tenemos que hacer, sí, yo creo que la clave está en una formación, pero la formación debe ser realmente de calidad. Una formación práctica y no teórica. Creo que se debe hacer un esfuerzo por parte de los centros educativos. Miren, yo cada vez que he tenido que hacer un cambio en mis docentes, un cambio radical en mis colegios, imagínense, pues todo lo que les digo, yo sería muy cínico y muy hipócrita si yo no lo aplicara en mis centros. Por tanto, yo soy de los que cree y de los que hace para cambiar esto. Y recuerdo cuando hace unos años al departamento español, mis colegios son británicos, como ha dicho Begoña, pues, pero sí que tengo un sistema, un departamento español que hace lengua castellana, ciencias sociales y valenciano. Bueno, pues yo quise cambiar hace unos años a la educación por proyectos en este departamento que estaba muy orgulloso de la forma tradicional a la española, ¿no? De aprender ciencias sociales de memoria, de lengua castellana y tal cual. Y entonces dije, no, lo vamos a cambiar todo a proyectos. Y entonces pues me los llevé en el mes de julio a un hotel Adenia a hacer el curso más complicado porque necesitaba que se relajaran, que cambiaran la mente y que muchas veces los stoppers somos nosotros, los que frenamos y frustramos y son nuestros miedos al adaptarnos a esto, pensamos que lo mejor es lo que ya conocemos, pero aunque no es lo mejor, pero da igual, es lo que yo controlo. ¿Vale? Esto es como el que no utiliza la calculadora porque él dice que suma. No, es que no sabes utilizar la calculadora, porque la calculadora es más ágil que hacerlo a papel. No me digas que la calculadora es peor. Lo que pasa es que tú no sabes utilizar la calculadora, con lo cual, ¿cuál es la solución? Hagamos cursos de formación en los que impliquemos al profesorado y unos cursos de formación que no solo enseñen la técnica, sino que también emocionen. Vamos a hacer el mismo consejo que le digo al alumno. Si queremos al alumno implicado o si queremos al profesor implicado, emocionémosles, impliquémosles en ese cambio. Hagámosle parte de que entiendan ese cambio. No hagamos un curso meramente técnico de cómo se hace la cosa, sino que sean parte de esa evolución o esa revolución educativa, generándoles como agentes en los que ellos sean parte de ese cambio. Y dejémosle también ese espacio después de esa formación para que ellos se adapten. No impongamos todo. O sea, esto es como la macroeconomía y la microeconomía. Yo estoy acusando al Estado de que no nos implican, de que no nos forman, de que no nos dejan hacer, pues lo mismo en nuestros propios centros. Hagámoslo. Y entonces la mejor manera de implicar al docente
es emocionarlo, entender la problemática, y entonces ellos serán el motor de ese cambio y por tanto luego salimos bien, ¿vale? Ok, emoción y razón siempre de la mano, ¿no? Yo digo lo mismo. Bueno, Claro. Fran, sé que te tienes que ir, que me lo has dicho previamente, me lo has avisado. Yo muy a gusto con este No, café. a mí me ha encantado tomarme este café contigo. Espero que a vosotros también os haya parecido un momento, una manera de empezar buenísima, y seguro que habéis disfrutado de todas las cosas que Fran tiene por contar. Nos puedes invitar, si quieres, a tu programa, a todos los que estamos conectados. Todos invitados a mi programa, a mis centros educativos, para seguir hablando de todo esto que nos gusta y nos mueve, que es la educación. Perfecto, pues te lo agradezco enormemente. Mi aplauso para ti, mi agradecimiento, que tengas buena tarde y seguimos, ¿vale? Gracias, Begoña. Gracias, Federico Giner, gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nada, y como Fran está hablando de formación y la importancia que tiene y la razón que lleva en la formación, pues me viene al pelo para presentar a nuestra segunda invitada, Clara Isabel García, que espero que ya está por aquí, ¿verdad? Clara Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si se me ve bien. Se te ve bien. Se te ve perfectísimamente. Muy bien. Muy bien. Clara, pues me vas a dar un minuto antes de que empecemos a charlar para recordar a las personas que están participando en este proyecto Aula Futuro, que sigo insistiendo. Yo creo que en esta cuestión ha habido preguntitas, ir calentando motores y seguir preguntando y participar todo lo que podáis y queráis. Y también os recuerdo que otra manera de participar es que lanzamos un cuestionario por si, bueno, pues a alguien no le apetece dar su opinión compartida con los demás, si lo quiere hacer a nivel personal y más reflexionado. Este cuestionario está hecho para esto. Mis compañeros os van a ofrecer en el chat que tenéis disponible el link donde podéis acceder para que, insisto, podáis participar, porque al final que todos podamos tener ese momento de poder opinar es muy interesante. Queremos escucharos a todos. Ojalá pudiéramos tomarnos un café con cada uno de vosotros y al final entre todos construir el objetivo que nos hemos puesto, o ese reto que emprendíamos cuando empezábamos a trabajar este proyecto, y es generar esa memoria de dónde estamos y hacia dónde vamos y cuáles son los pasos que tendremos que ir dando. Entonces, os pido vuestra colaboración, que va a ser cada una de ellas muy, muy interesante, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, y ahora sí, Clara Isabel, que mirad a Clara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La conozco desde hace un año, sobre todo, bueno, tengo referencias de ella desde hace muchísimos años, pero hemos tenido, o yo por lo menos, la suerte de compartir con ella el año pasado. Sobre todo participamos en bueno, porque Clara cree mucho en la formación, por eso decía que una persona muy interesante para abordar ahora esto y hacerlo de manera diferente. Entonces, creamos, entre otros compañeros que también sé que están conectados por ahí. Hola, Antonio, te saludo. Generamos una manera de hacer, una metodología diferente, y ella tuvo la energía como para invitar a centros en Madrid Sur que fueran, en vez de en el colegio, ir a su CETIF. Ella es directora de CETIF Madrid Sur, y invitar allí. Juntamos una revolución de niños donde disfrutaron con una metodología Breakout, que la conoceréis, y donde nos dejaron impactada la cantidad de cosas que los niños saben cuando aplican lo que saben jugando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, Clara siempre está abierta a nuevas cosas, a maneras diferentes de aprender, de ofrecer formación también. Se pelea mucho la formación continua al profesorado y siempre está inventando nuevos programas. Bienvenida, Clara. Hola, buenas. Pues muy bien, buenas tardes a todos los que estáis. Y bueno, y nada, que la verdad es que es un placer que me hayáis invitado. Además, efectivamente, conocí a Begoña, a Antonio, bueno, a Begoña hace mucho tiempo,
y creo que sí que compartimos pues ese el querer favorecer el aprendizaje entre el profesorado, que yo creo que ella es a lo que se ha dedicado también toda en su carrera profesional. Yo soy profesora de secundaria también, de economía, pero bueno, tengo la suerte desde hace 6 años dedicarme a la formación del profesorado y la verdad es que ha sido desde hace 6 años, primero en el CETIM Madrid Este, ahora en el CETIM Madrid Sur, ha sido todo un reto para mí, he aprendido muchísimo, no solo digamos, dedicarme a la formación del profesorado, sino que he aprendido mucho de todos los profesores, de todos los proyectos que se llevan a cabo en los centros, de todas las iniciativas que no se conocen en muchas ocasiones y que tampoco se ponen en valor, pues precisamente porque son desconocidas. Entonces el profesorado se esfuerza, como os decía, tiene iniciativas con sus alumnos en el aula, trabajando las nuevas tecnologías y eso pues fuera del entorno de la comunidad educativa no se suele conocer. Gracias a los CETIF eso se puede poner en valor, se da a conocer con jornadas de buenas prácticas y yo creo que es muy interesante conocer todo lo que se hace en los centros y, como os digo, poner en valor fuera y dentro de la comunidad educativa para que realmente pues, se conozca todo lo que se hace, porque como os digo, quizá por ejemplo en estos momentos con el COVID-19 que el profesorado ha tenido que esforzarse doblemente por llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje online, pues no se ha puesto todo en valor, todo lo que se hace y lo que se ha hecho, porque bueno, ahora si queréis vamos hablando, pero a lo largo de todo este proceso, durante todo este periodo de confinamiento, el profesorado se ha seguido formando, no solo a través de formación online, sino que hemos finalizado todo lo que estaba iniciado, todos los proyectos que tenían en los centros y efectivamente nos hemos apoyado en todos los medios tecnológicos que están a nuestra disposición, todos los medios pues que estaban a nuestra disposición para finalizar todo ese proceso, pero que el profesor no solo ha dado sus clases, sino que también se ha seguido formando y ya os digo, hemos realizado muchísimos proyectos de formación que se han finalizado, seminarios, y la verdad es que hay que valorar el que el profesor se ha puesto al día en todos y ha hecho todo lo posible para adaptarse a las nuevas necesidades del entorno, que yo creo que eso también es muy interesante porque digamos que todo hemos salido de nuestra zona de confort y gracias a un momento bastante difícil, pero también hemos visto de lo que somos capaces todos los profesores en adaptarnos a todos los cambios que se puedan producir. Bueno, de hecho, por eso yo he empezado la tarde diciendo que felicitaba a todas las personas que nos estáis acompañando por la energía que todavía a estas alturas, después del doble esfuerzo que ha tenido que ser el acompañar a sus alumnos, acompañar a las familias y ellos mismos seguir esa formación, me consta que ha sido un curso complicado y todavía tienen energías para acompañarnos, ¿no? Y les he felicitado. Y bueno, y hablando de eso, pues esa era mi primera pregunta, Clara, iba en torno a eso. ¿Cómo ha hecho CETIF? ¿Cómo se ha mostrado en o cómo ha estado cerca de que su estar con los profesores, cómo los ha acompañado en estos tiempos de confinamiento? Pues bueno, durante este periodo digamos que todo nos sorprendió, a todos nos sorprendió de pronto el cierre de las aulas y pues bueno, encerrarte en casa y trabajar desde casa.
pues nosotros teníamos mucha formación pendiente. Como todos los que nos escucharéis, sabéis que los centros de formación, los centros territoriales de innovación y formación, únicamente damos formación presencial y semipresencial. Pues lo que hicimos fue finalizar la formación presencial como pudimos en los días que nos quedaron, que fueron 3 o 4 días de marzo, y a partir de ahí comenzamos a cerrar los cursos, las actividades, de forma... la parte que nos quedaba, que debería haber sido presencial, pues de forma online. Entonces transformamos la formación en semipresencial. De tal forma, pues bueno, que los cursos se finalizaron. Aquí tengo que valorar a los profesores por su lado, pero también a los ponentes, que nos hemos dado cuenta de la riqueza, del talento también que tenemos entre nuestros ponentes, que se han adaptado completamente a transmitir sus conocimientos a través de nuevos medios tecnológicos, a través de videoconferencias. Pues no sé, se han grabado en vídeo, han realizado videoconferencias a través de Zoom, de diferentes plataformas, que Teams, a través de nuestras aulas virtuales, porque como sabéis también, bueno, pues ya trabajábamos con Moodle, entonces eso también nos ha ayudado, todas nuestras plataformas, o sea, las aulas virtuales también nos han ayudado mucho, pero que hemos conseguido, digamos, que todo el mundo se adapte a esa, incluso pues los propios asesores, incluso los propios CETIF nos hemos adaptado a ese nuevo tipo de formación. O sea que en 3 meses sí que yo creo que se ha dado una vuelta a la formación del profesorado y también a esa adaptación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de las nuevas metodologías y bueno, también de los medios que estaban a nuestro alcance, que yo creo que hemos sabido aprovecharlos, ¿no? En ese Y sentido, ahora, hemos sido eficientes y eficaces, a lo mejor no al 100%, pero sí que incluso os puedo decir que se ha conseguido finalizar prácticamente, excepto los cursos presenciales, que no ha habido forma de finalizarlos, todo lo que es la formación en centros, que teníamos alrededor de 400 actividades, te digo que casi en el 98% hemos cerrado y certificado a todos los asistentes. Con lo cual yo creo que se ha hecho un esfuerzo desde los centros de formación, pero también el profesorado, ponentes, o sea, yo creo que hemos ido todos a una y haciendo y consiguiendo, pues eso, finalizar los programas, ¿no?, que todos estaban los ahí. programas que existían, sí. Y el futuro, Clara, ¿cómo se plantea? Si quieres, o sea, mi pregunta era cómo será esa educación y concretamente que me señalaras 3 tendencias para esa educación en la que tenemos que focalizar, que decíamos más moderna, más flexible, más actual, y como señalábamos, uno de los puntos importantes es la formación. ¿Cómo tiene que desarrollarse a partir de ahora esa formación para que no nos vuelva a pillar un poquito con el pie cambiado como nos ha pasado, ¿no? Pues ¿Qué estáis pensando? sí, en realidad lo comentábamos tú y yo, Begoña, ayer, ¿no? Introduciendo esta pequeña charla, que realmente ya desde los centros de formación se estaba intentando fomentar pues la formación online para que el profesor, digamos, también fuera más autónomo, no solo en el proceso de enseñanza, sino también en el proceso de evaluación, que es algo que también se ha puesto ahora mismo, digamos, la evaluación también está un poco en entredicho en el sentido de que nos faltan incluso habilidades o metodologías de evaluación para adaptarnos a este nuevo proceso. Entonces yo creo que desde luego, aunque ya se estaba haciendo, porque nosotros fomentábamos muchísimo la formación online, la formación a través de aulas virtuales, de Moodle, bueno, pues de otros medios, de Google, de otras aplicaciones, pues yo creo que esto va a ser clave a partir de ahora. Entonces, Pero, el profesor... Clara,
¿Tú Sí. crees que en la propia formación al profesorado también hay que darle quizás una vueltecita, que hablábamos también el otro día, que quizás los programas están, las metodologías están, pero requieren de una adaptación a plataformas tecnológicas donde se pueda desarrollar esa formación mejor, esa formación online? O sea, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí que hay que adaptar esa formación. Por ejemplo, hasta ahora, si hablabas de nuevas metodologías, trabajo cooperativo, se hacía pensando en una formación totalmente presencial. A partir de ahora, pues quizás en lo que hay que pensar es en programas que faciliten esas metodologías, que te permitan trabajar online con tus alumnos, pero de otra forma, utilizando los medios tecnológicos. Entonces, sí, digamos que la formación no solo tiene que pensar como hasta ahora pensábamos, si pensábamos en la inteligencia emocional, en el desarrollo de la inteligencia emocional, o pensábamos en el trabajo de las emociones, pues también pensar que en un momento dado eso lo vamos a tener que, o la utilización de las nuevas metodologías, lo vamos a tener que hacer a distancia y online, con lo cual sí que hay que dar una vuelta de tuerca y adaptar esas metodologías a las nuevas demandas que se están produciendo y a los nuevos escenarios que no sé si habéis leído, pero que se han creado, se han abierto como nuevos escenarios desde la Comunidad de Madrid con diferentes soluciones para digamos, adaptarnos según el escenario que se pueda producir en el entorno que por ahora es desconocido para nosotros. Claro, O sea, claro, es que hoy puedo estar en un modo presencial total y mañana me paso al online o incluso en el mismo espacio, en el centro, que muchas veces yo creo que tenemos en este tiempo, ha quedado lo presencial es en el cole y lo online en casa. Y yo creo que lo que hay que hacer es una reflexión de cómo todo lo online contribuye a lo presencial y al contrario, ¿no? Y no importa dónde estés, sino cómo se desarrolle, ¿no? exactamente. Claro, tener, digamos, siempre, bueno, los profesores siempre tenemos un plan B. Cuando tú vas a clase sabes que si algo tú vas preparado para poner una presentación, pero puede que se te falle. Entonces siempre llevas un plan B. Entonces aquí, con más razón, tenemos que tener la formación necesaria para poder tener un plan B y un plan C. Pues de ahí el que se han creado diferentes escenarios para desde educación tener diferentes planes, pero desde luego desde formación del profesorado también, para que el profesor pues pueda adaptarse a lo que el entorno requiera. Y bueno, y ahí pues importante, yo creo que algo que tú me hablabas de 3 factores más o menos desde Sí, sí, formación. te voy a decir, hemos hablado Creo de que uno. uno es el profesorado, efectivamente, formar al profesorado, pero también es muy importante incluso las propias familias, que, ¿no? Es verdad que nosotros pocas veces damos formación a las familias, pero sí que trabajamos mucho la inteligencia emocional para que el profesor a su vez la trabaje con alumnos, lo trabaje con familia. Pero yo creo que un aspecto clave también es que no nos tenemos que quedar solo en pensar la formación del profesorado, sino también la formación de los propios padres, Bueno, que se han visto superados también en muchas ocasiones por esa situación. Entonces yo creo que es una labor, como os decía antes, para toda la comunidad educativa. Todos debemos ir a una, y yo creo que en la medida que tengamos pues capacitación para poder desarrollar todo esto y que haya, digamos, también un apoyo entre todos, se puede sacar adelante. Un aspecto clave también es, por ejemplo, es la comunicación. O sea, el utilizar medios para facilitar la comunicación profesor, tutor, padre, alumno. Entonces,
yo creo que incluso, fíjate, comunicación con los propios compañeros, con el resto del profesorado, con el equipo de trabajo. O sea, que eso también es clave, ha sido clave las reuniones que se han mantenido, no solo profesor, tutor, con padres, director, con padres, sino que luego el propio equipo directivo ha funcionado gracias a que bueno, pues al final ha habido una comunicación a través de los medios de los que podíamos disponer, de videoconferencias, de los medios tecnológicos. Claro. Entonces, la comunicación en este periodo también es clave para que todo funcione. Y la verdad es que creo que los equipos que han funcionado es realmente porque porque ha habido una comunicación muy fluida que ha facilitado, aparte de que muy buena predisposición para solventar los problemas, pero yo creo que la comunicación y también fíjate, la resolución de conflictos, porque han surgido nuevos conflictos que antes no se daban. Bueno. Entonces, la resolución de conflictos también es clave. Hablaba antes de la inteligencia emocional, dentro de ella también pues la resolución de conflictos es clave. Antes de entrar a hablar con vosotros estaba mirando todas las necesidades que antes de la pandemia nos habían hablado los profesores, ¿no? Nos habían demandado, y se hablaba muchísimo de convivencia, resolución de conflictos. Entonces, aparte, bueno, de todo lo que inteligencia emocional, pues quizá todos estos aspectos que ya se trabajaban, pero pensando en lo que hablábamos antes de una formación presencial, nos hacen ver que realmente este tipo de demandas y formaciones que ya se llevan a cabo hay que adaptarlas a las nuevas necesidades, porque los conflictos que surgen en el aula no son los conflictos que te puedan surgir pues en un tipo de formación online, efectivamente, con las familias, con los entre compañeros, con los alumnos. Bueno, es que de hecho Fran, por ejemplo, antes hablaba de la importancia de desarrollar la comunicación de los alumnos, y yo digo que es una asignatura que tenemos pendiente todos, también los adultos, ¿no? La importancia de la comunicación, y por tanto ahí también quizás puedo incluir esa resolución de conflictos. Cuanto más comunicación hay, mejor puedes resolver todo eso. Y claro que también ahora en estos tiempos, cuando salimos de nuestro hábitat habitual y las cosas están más tensas, pues la necesidad de trabajar esa comunicación no solo en los alumnos, sino también entre profes, familias que hablabas, etcétera. Yo sí que creo que esa será una tendencia clarísima, que hay que trabajarla para que todo lo demás vaya rodando mejor. Clara, si te parece, vamos a abrir un poquito turno de... Sí, antes de nada también te quería decir que, por ejemplo, perdón. Para finalizar, y si quieres que sigamos hablando, Sí, creo que también es clave a partir de ahora el trabajar en el aula con los alumnos, digamos, este periodo en el cual, digamos, que el alumno, incluso el profesor, ha vivido una etapa de ansiedad en el cual se va a tener... va a pasar una cierta factura que yo creo que el profesor tiene que estar preparado también para trabajarlo con los alumnos. Entonces, son momentos que han sido bastante críticos, que el alumnado o gran parte de la comunidad educativa ha sufrido pérdidas, ha sufrido, no cabe duda que a mucha gente pues ha sufrido la desaparición de familiares, de amigos, y eso es muy importante que el profesor luego lo trabaje en el aula, este luto, digamos. A veces nosotros en el pasado dimos cursos que eran primeros auxilios psicológicos y que contemplaba pues el trabajar la pérdida.
Y yo creo que nosotros, bueno, desde el CETIP Madrid Sur vamos a proponer algún curso de este tipo para que el profesor pueda enfrentarse a ese sentimiento de pérdida y a ofrecer esos primeros auxilios psicológicos al alumno y sepa trabajar con él, porque yo creo que se va a encontrar un entorno diferente y quizá un modo incluso una convivencia diferente a la que estamos acostumbrados. Incluso por las necesidades higiénicas que van a existir, la distancia social, todo esto también van a ser situaciones que el profesor tiene que estar preparado. Y ahora mismo es una necesidad que el profesor manifiesta, el recibir también esa formación de primeros auxilios que se adapten a las nuevas circunstancias. Sí, claro, aquí hablamos de mucha innovación y de cosas y también a lo mejor hay que volver a lo de siempre y retomar ciertas cosas que son necesarias. Salva, decía, ¿tenemos alguna pregunta? Pues están preguntando que esa adaptación a la nueva normalidad, claro, va a afectar tanto a familias como a alumnos, como a profesores, pero realmente ¿a quién va a afectar más la calidad de enseñanza que se dé a partir de esa nueva normalidad? ¿A quién va a afectar más de todo el entorno, de toda la comunidad educativa? Pues desde luego yo creo que en principio, claro, en principio al profesor, porque va a requerir de una necesidad de adaptación que irá solventando con el tiempo. Pero desde luego a la larga yo creo que a la propia educación y a la formación de nuestros alumnos, porque realmente es que hay que dar una vuelta a la formación. Estamos acostumbrados en el aula a hacer pruebas, ¿no? Exámenes, lo hablábamos tú y yo ayer, Begoña, ¿no? El hecho de incluso la evaluación del proceso que se hacía a través de exámenes, pues ahora hay que dar una vuelta y pensar en que a lo mejor tiene que haber una evaluación continua que pese más que el propio examen, como ocurre ya desde la implantación del proceso de Bolonia en las universidades, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hay es que, claro, todo ese proceso de evaluación, incluso las clases magistrales, van a cambiar. Estamos acostumbrados a que tú tienes a que el alumno escucha en la clase una clase magistral y bueno, y hay una intervención continua, hay un feedback continuo, pues a lo mejor todo eso cambia también. Por ejemplo, ahora mismo en la Universidad Carlos III las clases magistrales van a ser masivas y luego la diferencia la va a marcar la parte de evaluación continua que va a ser presencial. Un poco en bachillerato se quiere hacer eso, ¿no? Que haya unas clases online más masificadas, con más alumnos y que luego se vaya a trabajar en determinados días pues al aula para que facilitando ese distanciamiento social. O sea que es que el profesor tiene que adaptarse, se adaptará a través de la formación, pero desde luego digamos el aprendizaje va a cambiar completamente, incluso la forma de lo que decíamos, la evaluación yo creo que va a ser clave y que ese proceso tiene que adaptarse al tipo de evaluación que llevemos a cabo. Claro, esto que estás diciendo, las universidades está claro que es así, ¿no? Lo que han dicho, bueno, en Madrid lo tengo claro y no sé si en otras comunidades también se está, que las clases magistrales, como tú dices, se pasan a online, van a ser online, que me parece que está muy bien, y luego la práctica nos la llevamos a la escuela. Entonces eso nos llevará a que los propios espacios educativos en el aula y fuera del aula cambiarán también, ¿no? Claro, realmente los espacios pues tienen que adaptarse a este tipo de formación. Entonces, pues efectivamente
incluso el propio aula en sí o el trabajar con las nuevas tecnologías, pues se tendrá que favorecer también en los propios centros. O sea, los espacios también se adaptarán, los propios, se hablaba, o incluso en uno de los escenarios está contemplado que los propios gimnasios, que los propios comedores se adapten digamos, a distribuir esa formación. Entonces, claro, porque necesitaremos espacios más prácticos, ¿no, Clara? Más activos para que esa práctica se pueda hacer muy bien ahí en el cole, hablo de los mayores. Y eso, y luego no tener aulas tan lineales o tan tradicionales, claro. porque eso lo harán desde casa o en otros entornos. ¿Será así? Sí, y bueno, pensad un poco, hasta ahora, por ejemplo, cuando trabajamos el trabajo cooperativo, los alumnos están sentados de una determinada forma, alrededor de una mesa, ¿no? Es que eso puede cambiar completamente. Entonces, incluso las metodologías tendrán que adaptarse a ese tipo de entorno. Vosotros que estáis ahora mismo en esta charla, en esta actividad que estáis realizando, habláis de las aulas del futuro. A lo mejor las aulas del futuro hay que volver a... Vamos, ahora que estamos conversando, podría ser que a lo mejor hay que incluso a readaptarlas a la nueva situación. Mañana vamos a hablar de eso con dos cracks que saben mucho de cómo va a afectar a metodologías innovadoras, metodologías más activas, todo esto, ¿no? Y supongo que nos darán cositas como estás invitada, pues te Vale, pues no, es interesante, ¿eh? y muy Porque interesante. realmente lo bueno de esas aulas, ¿no? De las aulas del futuro, que ya me consta que en varios centros las están utilizando, ¿no? Lo bueno es que son espacios que se pueden transformar fácilmente con Claro, mobiliario. Entonces, realmente el que pues se invertirá en ese tipo de aulas, que en realidad es el futuro para ir de adaptar lo que decíamos, el mobiliario, los espacios dentro del aula para poder llevar a cabo la formación. Pero efectivamente los centros se tienen que adaptar a este tipo de necesidades, ¿no? Incluso, fíjate, hasta mirando una serie de cosas para hablar con vosotros, también es importante la protección de datos y la ciberseguridad, que esto no lo hemos comentado. Entonces, por ejemplo, en la protección de datos y ciberseguridad es una formación que también tiene que recibir el profesorado, porque al trabajar, claro, porque al trabajar, ahora mismo, por ejemplo, estamos en Zoom y Zoom ha recibido críticas porque se decía que luego parece ser que no, pero que bueno, que surgen situaciones que se dan. Entonces tenemos que tener entornos protegidos donde no cabe duda estamos trabajando también con menores. Entonces tiene que haber, el profesor tiene que saber pues en qué medios se mueve o los centros, incluso los padres, las familias, y saber que ahí pues están protegidos nuestros datos y los de los menores, que al fin y al cabo, como decíamos, estábamos trabajando con menores. Sí que formábamos bastante en protección de datos, ciberseguridad, porque sabéis que es una necesidad que ahora mismo existe con la nueva ley, el cambio de la ley de protección de datos, pero que realmente yo creo que también es una formación que debemos tener todos para trabajar de forma online. O sea que también es clave, fíjate, otro tipo de formación clave es la protección. Total de acuerdo. Muchas veces utilizamos, o pasa esto, ¿no? Le pasa mucho a los chavales jóvenes que saben utilizar muy bien la tecnología, pero luego no tienen tan en cuenta determinados riesgos, o ya no voy a hablar de riesgos, sino cómo hacer ese uso bien para no caer en ciertas cosas que a nadie nos gusta, y ahí está la protección de datos, la ciberseguridad para protegernos, ¿no? Al fin y al cabo.
yo creo que es una tendencia clarísima en que cada vez más, para tener una buena y una sana uso de la digitalización, tendremos que tener mucha cultura digital y esta protección de datos y de ciberseguridad ahí también. Muy bien, pues Salva, creo que tenemos una pregunta, me Sí, dices. tenemos una nueva Vale, vamos a pregunta. contestarla para ir cerrando ya. Perfecto. Clara, ¿crees que tendría que haber más charlas profesores-padres? Sí. Ajá. Sí, de hecho, fíjate, es algo que iniciamos en el pasado, bueno, en el año, no sé si el año anterior o en el pasado, charlas, pensábamos en charlas entre profesores y padres, incluso hacer desde los centros de formación jornadas en las cuales había una participación de padres y profesores para poder intercambiar, porque digamos son dos puntos diferentes de vista de las situaciones y de los alumnos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, se ha dado mucho con el bullying, con el acoso o con el peligro de las redes sociales, ¿no? En las que se encuentran los alumnos inmersos, pues es necesario que el padre tenga el punto de vista del profesor y el profesor el punto de vista del padre. Y es muy importante, en mi opinión, trabajar tutores, profesores con los padres. Con lo cual, esos dos puntos de vista, esas charlas, yo creo que son muy necesarias. De hecho, fijaos, estamos, desde la Comunidad de Madrid empezamos hace un par de años a trabajar, que a lo mejor los que nos estáis escuchando habéis oído hablar del programa En sus zapatos, que es la aplicación, se trata de trabajar la convivencia y a través del teatro de conciencia. Entonces se trabajan las emociones a través del teatro de conciencia. Entonces es un programa pues muy interesante en el cual hemos formado, hay profesores que se han formado y son facilitadores dentro de este proyecto, y estos propios, al hilo de lo que preguntáis, estos propios profesores, estos propios facilitadores han formado no solo en los proyectos que hemos llevado a cabo, en los seminarios, en los centros, no solo han formado a profesores en convivencia y en este programa del desarrollo de la inteligencia emocional, sino que han formado a toda la comunidad educativa, y en concreto han realizado jornadas con padres. O sea, para que veáis que bueno. sí es clave trabajar pues este tipo de actividades, bueno, y otras, ¿no? Con los padres, informarles porque el punto de vista de la familia a la hora de trabajar con el alumno es primordial. En mi opinión, yo siempre que he sido tutora, creo que el tutor trabaje, digamos, de forma a mano. Sí, a mano con los padres, hace que conozcas mejor al alumno y a la vez se consiguen mejores resultados que cuando el profesor trabaja, el tutor trabaja con el alumnado independientemente de la familia. Entonces es clave. Esa pregunta es muy interesante porque ya os digo que hay proyectos como este que tienen muchísimo éxito entre el profesorado. Porque se ha demostrado que ha mejorado la convivencia en los centros, que se está implantando este proyecto, pues se contempla el trabajo con los padres. Muy bien, pues Clara, no te voy a robar mucho más tiempo, son las 6:30. Sí, bueno. Ha sido muchísimas gracias por participar, ha sido muy interesante, nos has vuelto a recordar la importancia de la formación para que las cosas no nos pillen de manera improvisada y que podamos prepararnos bien ante nuevas circunstancias, o por lo menos ya no perder esa rutina tan buena que hemos generado y todo lo que ha evolucionado en la parte de la formación online. También de la importancia de meter nuevas plataformas y nuevas maneras de hacer en esta metodología, en esa formación online hacia el profesor.
Nos has hablado de que hay nuevos programas que habría que retomar, que van en torno a convivencia, a comunicación, a hacer que la familia participe cada vez más de la educación y en la vida del colegio y la educación de nuestros hijos, y de todo lo que conlleva ahora que nos hemos digitalizado tanto en este tiempo, la importancia de la protección de datos y de la ciberseguridad. Te lo agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a marcar esas tendencias, y bueno, seguiremos trabajando. Te invito y ya aprovecho para invitar al resto a que seguimos el jueves con dos super, si Clara ha sido una crack y Fran otro. Tendremos dos super cracks el jueves que viene, que os va a encantar. Dos, no, perdón, tres. Javier Bernabeu, Enrique Escandón y Javier Baón, para cerrar con él y tener todo un panorama de... Enfocaremos más hacia metodologías más activas y tal, y cómo se van a comportar a partir de ahora en la nueva red. Muchas gracias por participar en el día de hoy. Vuelvo a decir de Clara, gracias a ti también. Y nos vemos. Acordaros de los 3 ejercicios que os he puesto para que podáis hacer ese cambio de mentalidad de cómo el mundo está pidiendo a gritos esa transformación digital. Buenas tardes y nos vemos, insisto, el jueves que viene. Acordaros también de participar en nuestras encuestas de manera personal, que espero que mis compañeros estén poniendo en el chat. Adiós. Gracias, muchas gracias.